Hola, buenos días. Voy a continuar con mi relato que he hecho durante estos 2 días respecto a esta espuria celebración del 1 de mayo, el Día del Esclavo. Como ustedes saben, trabajador significa tripalión, es un instrumento para castigar esclavos. No solamente golpearlos, también los amarraban, casi como una crucifixión, pero amarrados. Es terrible eso. Les conté la verdadera historia del 1 de mayo y también de esta gente que quería poner un rey en el mundo que después volvió como partido socialista. Ellos fueron e infiltraron la masonería y fueron denunciados hasta por George Washington. Ese nivel de influencia que tuvieron en la época, pero como no nos enseñan historia, no nos enseñan la verdad, nos enseñan relatos oficiales, pero no la historia oficial, nadie sabe nada de estas cosas. En fin, hoy a propósito quiero agradecer por lo que voy a hablar hoy día. Voy a agradecer a María Angélica y Raúl que me hicieron llegar de Alemania, que me hicieron llegar esta multiherramienta. Y también me hicieron llegar esta cerámica de selección que se llama la oración, que son los pueblos antiguos cuando oraban antes de comer. Voy a contarles algo. En estos relatos que he hecho en estos días, les comenté que la reina Victoria era la madre y la abuela, de hecho, de varios reyes. Cuando uno habla, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, Rusia, Alemania, Inglaterra, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos. El zar de Rusia, el Kaiser alemán y el rey Jorge de Inglaterra eran primos hermanos. Tampoco es algo que no nos enseñan, nos tienen igual que ovejas estúpidas, ahí en un corral, nos dan a veces comida, nos entretienen, salen estos animadores para que nos alegremos un rato, salen unos humoristas para que tengamos nuestro, no sé, algo de alegría en nuestras vidas, pero nos alejan a años luz de la verdad, de qué sucede en este mundo extraño. Así que escribí un pequeño resumen para ustedes, que se los voy a compartir, para que entendamos el extraño origen de los pueblos anglosajones. Cuando uno dice anglosajones, uno dice, Inglaterra. Bueno, y de ahí Estados Unidos, bueno, y Nueva Zelanda y Australia. Anglo-sajones son los anglos y los saxons son dos tribus alemanas que, como todas las tribus nórdicas, viajaron hasta África. De hecho, llegaron vikingos y celtas hasta Córdoba, ¿no?, en Argentina. En fin, la reina Victoria tenía una madre que se llamaba Victoria y un padre que se llamaba Eduardo, que eran de Alemania, eran sajones. Sajonia es el este de Alemania. Anglosajones son dos tribus, insisto, celtas, tribus guerreras de los antiguos que usaban estos símbolos, que poblaron todo el norte de Europa y de ahí fueron bajando. La reina Victoria de Inglaterra fue reina desde que falleció su tío Guillermo, Guillermo IV. Resulta que no tuvo descendencia legítima, entonces tenemos que poner a alguien de esta dinastía, y dejaron a la reina Victoria desde que tenía 18 años. Y fue reina porque sus 3 tíos no dejaron hijos legítimos. Pasan esas cosas a veces. Era hija de alemana, su madre era alemana, y se casó con un alemán, el príncipe Alberto de Sajonia. Los reyes de Inglaterra son descendientes directos de Kaiser o reyes alemanes, ¿ya? Esto ténganlo presente siempre, de aquí hasta que se vayan de este mundo, para que podamos entender qué ha sucedido aquí. Bueno, se casó a los 21 años, y 21 años después, a los 42 años, la edad de la perfección según los antiguos egipcios, a los 42 años enviudó.
pero no sin antes tener 9 hijos y 42 nietos. Era prolífica la raza esta señora. Y sus nietos, y aquí está la clave, por favor, si tengo a mis alumnos de Trivium por ahí, anoten esto. Y sus nietos poseyeron los tronos, fueron los reyes de los zares de Rusia, por supuesto Alemania, Rumania, Noruega, Dinamarca, Finlandia, esos 3 países escandinavos, Grecia, Suecia y aquí está algo para sazonar, y España. Los reyes de España, hasta el día de hoy, son descendientes de la reina Victoria, y la reina Victoria descendiente de dinastías alemanas. ¿Se acuerdan del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Lo escuchó alguna vez? Es un imperio que estuvo prácticamente en toda la tierra y desde México hasta la Patagonia, hasta el sur. La Patagonia en términos técnicos parte aquí en Chillán, en Chile. En fin. Repito, la reina Victoria, que murió a principios del siglo XX, tuvo 9 hijos y 42 nietos. De entre esos nietos, varios fueron reyes de Rusia, de Alemania, de Rumania, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, de Grecia, de Suecia, de España. Al menos 9 reinos, digo al menos, porque hay otros descendientes que ocuparon también primeros ministerios y también cargos directivos en todo el planeta. Todos descendientes de la reina Victoria, que a su vez era directamente descendiente de alemanes, casada con alemán. Todo esto va a ser importante, lo que estoy diciendo. Vino la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaron Nicolás II de Rusia, Jorge V de Inglaterra y Guillermo II, el Kaiser alemán. Estos 3 eran nietos de la misma vieja, nietos de la reina Victoria, perdón. Eran primos hermanos. De hecho, si ustedes ven al Nicolás II, su rostro, su barba, y lo ponen al lado del rey de Inglaterra, uno no sabe quién es quién. Son idénticos. Pero de verdad idénticos. No estoy exagerando. Por favor, la gente inteligente que está pidiendo arriba, que quiere entender más este mundo, vaya y mire ahí al zar Nicolás II y al rey Jorge V de Inglaterra. Ese es el panorama mundial. Aquí hay una dinastía que estaba gobernando cuando en ese momento otra dinastía de otro origen, porque todas estas dinastías, insisto, vienen de tribus germanas que según los griegos venían más allá del viento bóreas, el viento del norte, más allá de la aurora boreal. ¿Ha oído hablar de los hiperbóreos? Bueno, de allá venía una corriente y venía otra corriente de otro lado, de Medio Oriente. Llegaron esto, la Primera Guerra y la Segunda Guerra. La guerra por la libertad y la democracia. Supuestamente fue por libertar a Polonia. Pero esta es la verdad. Se los voy a leer como lo escribí. Durante 6 años, la Segunda Guerra Mundial, el mundo creyó luchar por la bandera de la libertad y de la democracia. En nombre de Polonia. Oye, que Alemania se había apoderado de Polonia. Mentira, Alemania quería hacer un pasillo de 1 kilómetro para llegar a una zona en Danzig donde había una población alemana importante. Jamás se iban a tomar Polonia. De hecho, el que se tomó Polonia después fue Rusia. La Unión Soviética se tomó la mitad de Polonia después de terminar la guerra y nadie dijo nada. Todos callados. Y la guerra había empezado para que Polonia fuera totalmente libre. Ni siquiera tuviera 1 kilómetro de Alemania, no, nada. Totalmente libre. Pero el cierto es que fue la Unión Soviética que se tomó la mitad. Durante 6 años el mundo creyó luchar por la bandera de la libertad y la democracia en nombre de Polonia. Pero al ganar la guerra, quienes la ganaron, países enteros, incluyendo Polonia misma, perdieron su soberanía. La mitad de Alemania no fue de Alemania. Y Bulgaria y todos esos países de Europa del Este se los tragaron. A ver.
que la guerra no había sido por la libertad y la democracia de un país. La mitad de un continente perdió su soberanía. Eso debería llamarnos la atención. O sea, se genera una guerra, supuestamente por un motivo noble y loable, y por eso van hasta los norteamericanos a pelear. Pero termina la guerra y... no, pues esto fue una gran mentira. Me recuerda a las guerras de la independencia de Chile, y de Argentina y de Perú, que después de terminar la guerra, ¿quedamos mejor o peor? Ojo con lo que estoy diciendo. Esto es clave. Bien. ¿Qué pasó? Estaba entonces esta gente que venía del norte, más allá de la aurora boreal, y que poblaron Rusia y Grecia y hasta España. Repito, el rey de España es descendiente de la reina Victoria de Inglaterra. Podríamos decir que el rey de España es descendiente de las dinastías celtas germanas, directamente. Bien. Pero había otra gente que venía de Medio Oriente, que no venía con esta tradición del norte más allá de la aurora boreal, sino que venían de otra historia distinta. Unos pueblos esclavos, unos dioses que necesitaban una caja para hablar, una caja, un sarcófago. Desde ahí hablaba un dios y los mandaba a asesinar a gente si era necesario. A mujeres embarazadas, abuelitas, a todo. Habían dos inconscientes colectivos, dos razas espirituales, si quieren, y hasta físicas, genéticas, que se iban a enfrentar. En 1743, la emperatriz Visaveta Petrovna, estamos hablando por el nombre, ustedes saben, de Rusia, niega la inmigración a estos señores del Medio Oriente, los vamos a llamar los J, para que nadie se altere, pero es la historia. Niega la entrada de estos J, pero 50 años después, en 1793, al anexar a Polonia, Polonia fue parte también del imperio ruso, por eso que después igual se lo anexaron y nadie dijo nada. Y al anexar Polonia, que estaba lleno de estas personas, los admitieron. Después, el zar Nicolás I, que reinó entre 1825 y reinó 30 años, descontento porque esta gente de Medio Oriente no se mezclaban con ellos, ellos seguían hablando su idioma, seguían escribiendo de derecha a izquierda y seguían controlando los préstamos, los bancos, los medios de comunicación y algunos negocios un poco extraños que a la moral de los rusos no les gustaba. Así que el zar Nicolás I después, varios años después, dijo, oye, esta gente no se mezcla entre nosotros, esta gente crea un gobierno detrás de los gobiernos, así que les vamos a reducir sus derechos civiles. No van a tener la misma categoría como nosotros porque no se mezclan con nosotros. Están aparte, casi como creando algo para apoderarse de todo. Les redujo sus derechos civiles y le dijo, ya, ustedes están en mi país, ya, pues van a hacer el servicio militar obligatorio. Así que toda esta gente de origen de Medio Oriente se vio, hay que hacer el servicio militar con ellos y mezclarse. De hecho, los rusos eran católicos ortodoxos, en cambio estas personas mantenían su creencia en este dios antiguo que se manifestaba en una caja. Después que terminó el zar Nicolás I, vino Alejandro, uno que se llama Alejandro II, en 1855, y bueno, expulsó a muchas personas de ahí, y de esa expulsión, salieron estos Marx, que no se llamaba Marx, lo vimos ayer, se llama Mordecai, y Engels, y donde en Inglaterra, de hecho escuchen esto, en el Museo Británico están los cheques, y los pueden buscar, los cheques que el señor Rothschild les pagó para que se dedicaran a escribir lo que se llama el Manifiesto Comunista, que era un mamotreto intelectual, la disculpa perfecta para ir apoderándose no solamente de la Unión Soviética, sino de todo el planeta. Porque desde el año 1776, públicamente y desde antes, tenían su plan de poner un rey sobre todo el planeta. ¿Por qué? Porque su Dios se lo había pedido. Su Dios le dijo, con inteligencia harás la guerra y todo el planeta te lo doy por heredad. Pero tú tienes que hacerlo. No voy a venir yo con un milagro, no. Tú tienes que ir y con inteligencia y todo. Incluso le da consejos para que presten dinero con intereses y con eso ir apoderándose
de la fortuna de la gente y de los países completos. Eso está en un libro que se llama el Deuteronomio. Lo pueden buscar. Deuteronomio, los préstamos, en fin. Luego, este Alejandro II, que expulsó a Marx y Engels, fue asesinado por un miembro de estas personas que habían estado en Polonia, que venían de Medio Oriente. Se llama Vera Fignes. Lo asesinó al rey, hizo un magnicidio. Y el hijo de Alejandro II, que habían asesinado a su padre, los expulsó a todos. Dijo, ¿saben qué más? Ustedes no tienen vuelta. Vienen acá haciéndose las buenas personas, pero no. Ustedes están igual que sus ancestros, vienen a tomar el control de todos nosotros. No lo vamos a permitir. Y los expulsó de San Petersburgo. Bueno, luego Alejandro III, este que los expulsó, quiso ser asesinado por, escuchen, por otro Alejandro, Alejandro Ilich Ulyanov, y fracasó. Y Alejandro dije, ¿quién es este tipo que me quería asesinar? No, este tipo que venía de Medio Oriente. Ah, sí, ¿ah? ¿Cómo te llamas? Alejandro Ilich Ulyanov. Ya, te condeno a la horca. Y lo ahorcó. Este Alejandro Ilich Ulyanov tenía un hermano que se llama Vladimir, que se cambió su nombre luego a Lenin. ¿Entienden por qué tanto odio a Lenin? O sea, que Lenin tenía contra los soviéticos, porque el zar había asesinado a su hermano. Y lo asesinó bien asesinado. Claro, porque iba a matar al rey. En fin. Este tenía un hermano llamado Vladimir, que más tarde se conocería como Lenin. Y de hecho a San Petersburgo y esas ciudades de allá le puso Leningrado, le puso su propio nombre. Así eran ellos. Este señor Lenin tenía un líder espiritual que lo guiaba, que se llamaba Simeón ben Judá. Y esto era lo que le enseñó. Esto es lo que decía y está en su escrito. Conviene que en la medida de lo posible nos ocupemos de la gente más pobre, del proletariado, y lo sometamos a nosotros que manejamos el dinero. Con este medio, nosotros con el dinero, levantaremos a las masas, a la gente pobre, y las empujaremos a las agitaciones, a las revoluciones, y cada una de estas catástrofes significarán grandes pasos para nuestra finalidad. ¿Cuál era su finalidad? Controlar toda la Unión Soviética y desde ahí controlar todo el planeta. Antes lo querían haber hecho desde Alemania, lo trataron de hacer con la España de Franco, lo trataron de hacer acá en Latinoamérica en los años 70. Pero acá la CIA se unió a nuestros ejércitos y los vieron desde antes y los expulsaron, en fin. De ahí vino Nicolás II, el último de los zares, más moderado. Recordemos que Nicolás II, incluso lo pueden ver en su aspecto, él quería ser filósofo. A él le gustaban los temas de la religión, le gustaba la iglesia ortodoxa. De hecho, Nicolás II y su mujer y todas sus hijitas que fueron violadas, asesinadas, cada uno de ellos, toda la familia real, son santos. La iglesia ortodoxa los canonizó. Bien. Nicolás II, más moderado, dijo, bueno, en realidad esta gente de Medio Oriente no hay que tratarlas tan así, si igual entre ellos hay gente buena, y es verdad. Pero desde Nueva York, los expulsados que habían llegado a Nueva York empezaron a ayudarlo financieramente y empezó la revolución. Vino este señor Trotsky, realmente apellido Davidovich, a hacer la revolución. Llegó otro hombre que escribió unos libros que incluso hablan de la Patagonia chilena argentina, se llama Theodor Herzl. Y este hombre, Lenin, que habían ahorcado a su hermano y que él mandó después a matar al zar y violar a su familia, fue el que dijo: la religión es el opio de los pueblos. Así que prohibió la religión cristiana en todo el imperio ruso. Y todas las iglesias, ¿se acuerdan que yo les conté que habían viajado desde Italia, desde varios países a hacer estas hermosas catedrales y templos? El primero en Ucrania, en Kiev, y después en toda Rusia. Bueno, todas las iglesias las transformaron en teatro.
¿Por qué? Porque la religión es el opio de los pueblos. Y el dogma de ellos no era una especie de cocaína de los pueblos. Bueno, la iglesia lo convirtió en teatro. Y en 1923, luego que asesinaron al zar, vino lo que se llama la primera purga. Que dijeron ya, a ver, aquí hay gente que no la vamos a convertir, que van a seguir siendo creyentes, van a seguir argumentando que estamos equivocados, van a seguir diciéndole a la gente que nosotros no somos soviéticos, que venimos de Medio Oriente. Así que la primera purga, en 1923, asesinaron a 6.000 profesores, a 70.000 policías, a 9.000 médicos, asesinaron a 54.000 oficiales del ejército y a 260.000, un cuarto de millón de soldados asesinados, y a 355.000, casi medio millón de intelectuales, y a casi 1.000.000, para ser exacto, a 815.000 campesinos. Todos ellos creyentes en Dios, todos ellos personas correctas, todos ellos intelectuales, todos ellos profesionales. En fin, esta gente entonces se vengó de sus antiguas expulsiones y aprendió con la última expulsión que habían tenido en Alemania y que lo habían denunciado en Estados Unidos, que habían permeado a la masonería. En fin, este hombre Marx había recibido ayuda de los banqueros, ¿se acuerdan? De los Rothschild. Y según León Trotsky, este hombre que venía de Nueva York, que lo trajeron allá para sacar a los delincuentes de las cárceles y entrenarlos o alentarlos a que se tomaran todo Moscú y violaran a todas las mujeres que pudieran y hicieran fuego y catástrofe. Ese hombre, esto escribió en su biografía, que se llama Mi Vida. En la biografía de León Trotsky, en realidad se llama León Davidovich. Todos estos son nombres falsos. Lo que dice León Trotsky en su biografía Mi Vida dice que la nueva masonería fue creada por ellos para apoyarse. Ahí reconoce no solamente que la infiltraron, sino que como habían hecho algo nuevo. Eso lo hizo León Trotsky. En fin. Les recuerdo que Karl Marx se llamaba Kissel Mordecais, y en su manifiesto de 1848, que fue financiado por Rothschild, de hecho en el Museo Británico está el cheque de la financiación, lo pueden buscar en internet hasta el día de hoy, mientras no lo saquen, pero si lo sacan no importa, yo tengo copia. Dice, a Alemania le corresponde hacer una revolución comunista, pues el proletariado es más desarrollado, es más educado. Pero cuando en 1776 Adam Weishaupt creó los Illuminati de Baviera para tomarse a Alemania, fueron denunciados. Y después, a principios del siglo XX, salió el hombre del bigote y dijo, ¡hey! Ahora estoy yo tengo entrenamiento militar. Los vamos a expulsar a todos ustedes. Y lo hicieron. No les permitieron hacer esa revolución comunista que se iba a hacer en Alemania. No se las permitieron. En la Unión Soviética sí se las permitieron. Incluso dice el ejército alemán cuando llegó allá que la gente era como animalitos. Como no tenían educación en los campos, como lo habían asesinado por millones. Les recuerdo que hubo una matanza que se llama Holodomor en Ucrania. Más de 10 millones asesinados de hambre. No es que la gente después pase el hambre y vuelvan a ser normales. Las personas siempre fueron como animalitos. Lo dicen los registros de la guerra. En fin. Los analfabetos rusos quedaban esclavos de sus dictadores de Medio Oriente que se habían tomado Rusia, pero les decían que era la dictadura del pueblo. O sea, oye, sí, no están bien, pero el pueblo gobierna, así que tranquilos, todo bien, ja, 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 ja. Querían hacerles convencer a la gente de que tranquilos con la pobreza, si ahora el pueblo gobierna. ¿No les recuerda a ustedes estos países como Cuba, o Nicaragua, o Venezuela, donde hay gente pobre, donde en Venezuela han huido 8 millones? Y a la gente común le dicen, no, tranquilo, si ahora gobierna el pueblo, si estamos mejor que nunca.
Y la gente no es que les crea, es que están tan degradados en su alma, en su mente, que acepta cualquier cosa. Los analfabetos rusos quedaban esclavos de sus dictadores bolcheviques. Les recuerdo que Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, decían que los bolcheviques no eran soviéticos, pero les decían que era la dictadura del pueblo, y más los confundían. En fin, apoyándose en estas cosas, la doctrina de Marx derrocaron al mundo de los zares, de los reyes cristianos. El pueblo ruso fue un instrumento de una mentalidad extranjera en el nombre del pueblo. Les recuerdo que para las doctrinas de izquierda, llamémoslo así, la patria es un mito. No solamente eso, ser hombre o mujer para ellos hoy día es un mito. Y no es que sea un mito, es que lo hacen para confundir más a la gente. Ellos necesitan gente confusa, tomar el poder como sea, por el engaño, y después mantenerse en el poder por medio del terror. Por eso que una vez una persona que está en un país de izquierda no podía salir del país, ni siquiera podía irse del país, porque lo mataban. Esto es un modus operandi que en este momento ya está en Latinoamérica. Lo han querido implementar una y otra vez. Resumiendo, han habido dos grandes corrientes humanas. Una que está de esta gente que viene de Hiperbórea y otra que viene de Medio Oriente. Estos que vienen de Hiperbórea, como las tribus celtas y vikingas, están entre los reyes de casi toda Europa, todos descendientes de la misma reina Victoria. Pero hay otra gente que viene de otro lado, de Medio Oriente, que sirve a un dios, que el dios le dice: oye, el planeta es mío y yo se los doy a ustedes, pero ustedes tienen que saber tomárselo con inteligencia. Esto está escrito en el libro. De hecho, este libro creo que está en todo el mundo, se llama el Deuteronomio, está en la Biblia. Hay dos grandes corrientes, dos inconscientes colectivos, dos razas que se enfrentan. ¿Quieren entender el mundo entonces? Recordemos, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos, todos descendientes de la guerra de la reina Victoria. Y junto con esa reina había otra gente que quería poner un rey, pero no en Inglaterra nomás, no, en todo el planeta. ¿Por qué? Porque se los pide su Dios, está escrito, ¿no?, en sus libros. Y ese es el origen de estas últimas guerras. Bien, queridos amigos, les recomiendo ver estos videos, repasarlos y estar alertas nomás. Porque las mismas fuerzas que se enfrentaron y se han enfrentado, algunos le llaman los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, algunos le llaman el inconsciente colectivo indo-ario, que vienen de allá, desde la India. De hecho, Irán significa el país de los arios, que tienen otra historia. Si ustedes ven la arqueología de Irán y de Irak, que eran lo mismo, Irán y Irak eran un solo país, el imperio persa, hablan de otras vidas, otro origen humano, otros seres, hablan de gigantes, pero en cambio se nos quiso meter a la fuerza un inconsciente colectivo, no, de que un Dios en un Edén que creó una mujer y que la mujer era mala, era pecadora, y por la mujer llegó el pecado, y de ahí viene el maltrato a la mujer hasta el día de hoy. Pero en fin, esa es otra historia. Bien, los que quieran seguir aprendiendo, como ustedes saben, creamos una escuela de cultura. La pueden buscar en mi página ramonfreire.cl, donde hay cursos, hay libros gratis para descargar, para leerlos o escucharlos como audiolibro. Y también hice un curso de ajedrez, consejo que aprendí del primer rey que hablaba castellano y celta, hablaba gaélico también, que es el rey Alfonso X. Hice un curso de ajedrez gratuito también para todos los niños de 5 a 95 años. Lo encuentran en mi página ramonfreire.cl. Gracias a todas las personas que participaron ayer en el concierto. Después vamos a transmitir otro concierto para el Día de la Madre, gratuito para todas las mamás. Y gracias a estos amigos, que María Eugenia y Raúl, que me enviaron esta pequeña herramienta y esta cerámica exclusiva de Alemania. Bien, un abrazo a todos. Mi página es ramonfreire.cl, mi página la han clonado, la de YouTube. Así que si tienen dudas, me escriben a mi correo personal, freireramon@gmail.com. Bien, nos vemos luego.